A ver, hay gente que acude a las justificaciones más absurdas para encubrir la ineficiencia. Hace poco alguien me dejó un comentario que decía: el problema es que Cuba es un país difícil de gobernar. Por cuestiones de prioridad y de tiempo, yo no había podido darle una respuesta. Pero hoy voy a hacer un huequito para analizar su afirmación y después, si el tiempo de publicación me lo permite, responderé a otro que me exhorta a que opine sobre el conflicto palestino-israelí del que tanto se habla en nuestros medios de difusión. En este segundo tema, yo voy a hablar de una cuestión de la que muy poca gente se dieron cuenta y de la que no se quiso decir nada, pero que sencillamente se sabe. Empecemos con el primer tema. ¿Es Cuba un país difícil de gobernar? A mí no me lo parece. Por el contrario, tiene un sinnúmero de ventajas por encima de otras naciones, lo que lo hace una nación muy gobernable. Por ejemplo, primero, se puede acceder a cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas, aún utilizando un transporte terrestre. E incluso para llegar a los cayos adyacentes, donde sería imprescindible transbordar a un transporte marítimo, puede hacerse en ese tiempo. Segundo, Cuba es un país que no tiene fronteras terrestres con ningún otro país. Esto hace que no pueda haber ningún tipo de intercambio, relación o influencia foránea en el país. Tercero, su condición de isla le da la ventaja de tener salida al mar por cualquier punto de su geografía. En el mundo hay alrededor de 44 países que no gozan de ese beneficio, lo que constituye un gran obstáculo para el comercio y el desarrollo económico en general. Cuarto, Cuba carece de grandes extensiones de zonas deshabitadas, desérticas o selváticas, donde habiten comunidades aisladas de la sociedad en general. Quinto, el total de la población habla el mismo idioma. No existen dialectos diferentes entre una y otra región del país. Sexto, tampoco existen grandes diferencias culturales, religiosas o étnicas, y sabido es los conflictos internos enormes que esas diferencias generan. Séptimo, Cuba no está sometida a eventos catastróficos imprevisibles como terremotos o tornados de gran intensidad. Los únicos meteoros de magnitud devastadora que nos afectan son los huracanes, y estos tienen la ventaja del pronóstico con varios días de antelación. Octavo, no existen diferencias horarias ni climáticas permanentes entre una y otra región del país. Estas son, a grandes rasgos, algunas características muy favorables para favorecer la gobernabilidad del país. En mi opinión, la única dificultad que tiene este país para ser gobernado con más facilidad y eficiencia es la incapacidad y la mentalidad de caciques de tribu que aplican sus gobernantes. La segunda respuesta que daré hoy es a alguien que, con toda intención de ponerme en una posición difícil, me dijo que diera mi opinión sobre el conflicto palestino-israelí. Y yo vuelvo a repetir que, como habitante de este país, tengo demasiadas cosas sobre qué opinar con respecto a nuestros problemas internos para estar gastando mi tiempo en conflictos y situaciones de otras regiones del mundo. Evidentemente, esta persona actúa como caja de resonancia de la propaganda oficial y tiene la intención de desviar el curso de mis publicaciones. Pero les voy a demostrar con un hecho curioso cómo funciona el doble rasero de la propaganda política oficial de la que este señor se está haciendo eco. En 1979 se celebró en La Habana la sexta conferencia cumbre de los países no alineados. Y por ese motivo, este país como sede asumió la presidencia del movimiento representado en la figura de Fidel Castro. Es de suponer que el presidente de la organización tiene dentro de sus funciones la de velar por los intereses e integridad de los Estados miembros por él representados. Sin embargo, nuestro presidente se enfrascó en la tarea de sumar a los miembros del movimiento a la lucha contra el imperialismo norteamericano y la aceptación del sistema socialista encabezado por la Unión Soviética. Pero resulta que en diciembre de ese mismo año 1979, el día de Nochebuena para ser más exacto, se produce la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, quien era miembro fundador del movimiento de países no alineados. ¿Hubo acaso
grandes y frecuentes titulares de condena a la agresión contra un miembro del movimiento, tal y como se hizo cuando la invasión a ese mismo país la protagonizó los Estados Unidos? ¿Hubo acaso una fracción de la condena en todas las arenas internacionales, tal y como se hace ahora con el conflicto palestino-israelí? Para nada. Por el contrario, se prefirió traicionar al movimiento mediante el silencio cómplice o tímidas alusiones sobre el tema. En serio, yo siento verdadera pena al imaginar la cantidad de veces que nuestro invicto presidente del movimiento de los no alineados tuvo que visitar el retrete acuciado por los dolores estomacales que la difícil situación le tendría que provocar. Muchas gracias.